Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y también allá en Venezuela, en Colombia, en el Brasil, en el Perú, en Chile, en la Argentina, en Bolivia, en México, en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, en toda la América Latina y el Caribe. Que Dios en esta mañana nos bendiga grandemente a todos los latinoamericanos y caribeños, y también a todos los que se encuentran escuchando en esta mañana allá en Norteamérica y en el Canadá, y también en Suecia, si es que en esta mañana están escuchando. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos nosotros y nos bendiga con su palabra hablada. Quiero leer la escritura en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, y dice de la siguiente manera: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todo libre y esclavo, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y en Apocalipsis capítulo 17, verso 8 al 18 dice: Vamos a comenzar un poquito más abajo. Dice, verso 11 en adelante, dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta mañana es el Señor Jesucristo en un caballo
blanco. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este personaje que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 19 es el mismo personaje que encontramos en Apocalipsis capítulo 10, donde dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este es el mismo que aparece sobre este caballo blanco en Apocalipsis capítulo 19. Por esa causa también lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, verso 13 en adelante. Verso 12 en adelante del capítulo 1 dice de Apocalipsis: y me volví para ver a la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Recuerden, cuando tiene el cinto de oro en la cintura, está como sumo sacerdote intercediendo. Cuando lo tiene sobre el pecho, está como juez y como rey. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, del infierno. Escribe, sigue diciendo, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, vean ustedes que aquí en el capítulo 1, de la boca de Cristo sale una espada aguda. Y acá, en Apocalipsis capítulo 19, verso 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, vean ustedes, esta persona que viene sobre un caballo blanco en Apocalipsis capítulo 19 es el Señor Jesucristo. Es Cristo en el fin del tiempo. Encontramos que su venida ha sido anunciada en esta forma, en estos símbolos apocalípticos. También en el Antiguo Testamento nos habla de su venida para el fin del tiempo, y lo presenta también en esta forma.
Y también encontramos que a través del séptimo ángel mensajero, él lo presentó en esta forma también, en el mensaje titulado El único lugar provisto de Dios para adorar. Y él, hablando proféticamente de su venida, dijo: ahora yo estaba poniéndome viejo y pensé, habrá otro avivamiento, veré otra época. Y tan solo recuerden, del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos este sendero nuevamente. Eso es correcto, tan pronto como estén o estemos preparados. Es una promesa, y si es una promesa, está en la Escritura. Y en la ocasión en que la Escritura promete que vendrá un jinete en un caballo blanco, es en Apocalipsis capítulo 19, cuando habla de este jinete en este caballo blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque los otros jinetes de los 4 caballos anteriores de Apocalipsis no son Cristo, sino el anticristo, el cual fue viajando, cabalgando en su caballo. Comenzó con el color blanco y luego fue cambiando de colores. En la primera etapa allá, en la primera fase, encontramos que el anticristo se movió sobre un caballo blanco y lo encontramos en la apertura del primer sello. Y luego lo encontramos en la segunda fase, el mismo jinete y el mismo caballo cambiando de color. Ese caballo, el cual en su segundo recorrido o etapa cambió del color blanco al color rojo. Y luego en su tercera etapa cambió ese caballo sobre el cual el anticristo, el falso profeta, cabalga, cambió de rojo a negro. Y luego de negro en la cuarta etapa, la cual el anticristo, el falso profeta, el hombre de pecado recorrerá en el fin del tiempo, cambia de negro a amarillo bajo el cuarto sello. Y vean ustedes, dice cuando abrió el cuarto sello, esto es en Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y ve, o ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea, el infierno, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este es el recorrido final del diablo en el velo de carne,
el falso profeta, el anticristo, el hombre que él estará usando en el fin del tiempo. Y eso será la manifestación del diablo en un hombre recorriendo la última etapa que tiene que recorrer. Y eso es para este tiempo final. Y todo lo que el diablo le ofreció al Señor Jesucristo allá en el desierto, en aquella ocasión en que el Señor Jesucristo, luego de ayunar 40 días y 40 noches, fue tentado del diablo, y el diablo le dijo, le mostró todos los reinos del mundo, y luego le ofreció todos los reinos del mundo al Señor Jesucristo. Vean ustedes, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esto está en San Mateo capítulo 4, verso 8 en adelante. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Ahora, esta oferta que el diablo le hizo al Señor Jesucristo aparentemente no significa mucho, pero cuando podemos ver a través de la palabra de Dios lo que esto significa, podemos ver que si el Señor Jesucristo aceptaba esta proposición del diablo sin pasar por la cruz del Calvario y morir allí para quitar el pecado del mundo, vean ustedes, el Señor Jesucristo sabía que Él recibiría el mundo y todos los reinos del mundo por heredad. Él lo sabía. Ahora, Dios es el que los entrega en sus manos, como aparece en su palabra dada en Apocalipsis. Encontramos que ahí la Escritura nos dice en Apocalipsis capítulo 11, vean ustedes que es en el tiempo de Apocalipsis capítulo 11, dice el verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo tiene la promesa de recibir todos los reinos. Y sigue diciendo el verso 10 del capítulo 12 de Apocalipsis, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora vean ustedes, en el programa divino, el Señor Jesucristo sabía que Él heredaría los reinos del mundo. Él heredaría esos reinos, pero
en el fin del tiempo. En el tiempo de su segunda venida, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. No en su primera venida, en donde él vino como Cordero de Dios para morir y quitar el pecado del mundo. Ahora vean ustedes, si el Señor Jesucristo aceptaba la proposición del diablo, estaba rechazando el programa divino. Estaba rechazando el programa divino en el cual está señalado que el Señor Jesucristo recibirá los reinos del mundo en el fin del tiempo. Encontramos que todo este programa divino se echaba a perder si el Señor Jesucristo aceptaba esa proposición del diablo. Y todo el programa divino para el glorioso reino milenial se echaba a perder y para toda la eternidad. ¿Y qué hubiera sucedido? El pecado no hubiera sido quitado del mundo, sino que el Señor Jesucristo hubiera sido el rey sobre el reino de los gentiles. Por lo tanto, el reino de los gentiles sería el reino que gobernaría el reino milenial y por toda la eternidad. Y luego, el Señor Jesucristo sería el velo de carne donde el diablo habitaría por toda la eternidad. Y en esa forma, ¿qué lograría el diablo? El diablo lograría la inmortalidad. Porque el diablo entonces reinaría a través de Jesucristo por toda la eternidad. ¿Y qué otra cosa lograría el diablo? Que no adoraran a Dios, sino a Él, porque eso fue lo que le demandó el diablo a Jesucristo. Todos los reinos del mundo yo te los daré si postrado tú me adoras. Por lo tanto, desde el momento aquel, si el Señor Jesucristo lo aceptaba, desde aquel momento quedaba establecido para toda la eternidad la adoración ¿a quién? Al diablo. Comenzando esa adoración por el Señor Jesucristo al diablo. Y sería el Señor Jesucristo el falso profeta. Sería la manifestación del diablo en el Señor Jesucristo, la bestia. Y vean ustedes la religión que tendría ese reino que le ofreció el diablo a Jesucristo, si Jesucristo lo aceptaba. La religión que tendría, la adoración y religión que tendría, siendo una adoración al diablo para toda la eternidad, la religión que tendría sería la religión babilónica. Esa religión babilónica establecida por el diablo allá en el principio, allá establecida en Babilonia. Y todo eso sería la religión que Jesucristo tenía que predicar y tenía que establecer completamente en ese reino, y todo el que no estuviera de acuerdo a esa religión sería destruido. Ahora todo eso se lo ofreció él al diablo, o el diablo a Jesús, pero Jesús no aceptó esa proposición. Ya también el Espíritu de Dios estaba en Jesucristo. Cuando fue bautizado, allí el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo. Así es que, vean ustedes, el programa divino no podía ser interrumpido. El programa divino no podía ser destruido. Por lo tanto, Jesucristo, conociendo ese programa
Y por cuanto Jesucristo ya había estado en su cuerpo teofánico viviendo antes de aparecer en la tierra, Él conocía todas las cosas y nadie le tenía que enseñar nada. Él conocía todas las cosas porque en ese espíritu o cuerpo teofánico se conocen todas las cosas. Así que Jesús conocía todas las cosas, todo el programa divino. Y también Él conocía las tretas del diablo. Él conocía cuáles eran los planes del diablo, aún desde antes del diablo aparecerle allí, en el desierto, cuando Él estaba ayunando. O sea, cuando lo llevó a ese monte y le mostró todos los reinos del mundo. Ese monte, ahí por cuanto un reino es representado en un monte, lo colocó en un monte tipo y figura del reino de los gentiles, mostrándole ahí los reinos del mundo. Ahora vean ustedes, el diablo no quería que el reino de los gentiles, que comenzó con Nabucodonosor y luego continuó más adelante en diferentes ocasiones con diferentes naciones, luego continuó con el reino o imperio medo-persa en su segunda etapa, y luego en la tercera etapa pasó a ser el imperio romano, y luego la tercera etapa pasó a ser el imperio de Grecia, y luego en la cuarta etapa pasó a ser el imperio romano. Estando en el imperio romano, la etapa del reino de los gentiles, en donde el diablo tiene control sobre ese reino, y en donde el diablo ha engañado a ese reino y les ha establecido muchísimas religiones paganas, idólatras, y les introdujo la religión babilónica. Encontramos que el diablo no quería que su imperio, representado en el imperio romano, fuera destruido. Él sabía que el profeta Daniel había visto que ese imperio romano sería herido en los pies de hierro y de barro cocido. Y él, estando en ese tiempo en la etapa de las piernas de hierro, no quería que llegara el tiempo o etapa de los pies de barro, de hierro y de barro cocido, porque en esa etapa el reino de los gentiles sería quitado y todos los reinos del mundo pasarían a ser los reinos de Dios, los reinos de Jesucristo, para reinar por el milenio y por toda la eternidad. En palabras más claras, el diablo sabía que en la primera venida de Cristo, o para ese tiempo, estando ese imperio de los gentiles en las piernas de hierro, no sería ese el tiempo de la destrucción de ese imperio. Él sabía que sería en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Por esa causa, él deseaba ofrecerle el reino al Señor Jesucristo en esa etapa de las piernas de hierro, para no llegar a la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, porque esa es la etapa en donde el reino de los gentiles, el imperio gentil, representado ahí en los pies de hierro y de barro cocido, lo cual será el imperio romano restaurado. Él sabía que en esa etapa
la piedra no cortada de mano que es la segunda venida de Cristo, la venida de la columna de fuego, la venida de Jesucristo, sería destruido ese imperio. Tendría 3 años y medio de gran tribulación, de plagas cayendo sobre el reino de los gentiles, así como cayeron plagas sobre el reino o imperio de Egipto cuando Dios fue a liberar al pueblo hebreo a través de Moisés. Ahora, vean ustedes a Moisés también. El diablo le ofreció la misma oportunidad, porque Moisés estaba como un hombre muy importante en el reino del faraón, y Moisés sería el próximo faraón. Pero dice la Escritura que Moisés prefirió sufrir con el pueblo hebreo, con sus hermanos, con su pueblo. Así, él prefirió los sufrimientos de Cristo, porque ahí se estaban representando los sufrimientos de Cristo en Moisés, que disfrutar de placeres temporales, que disfrutar de todo lo que le ofrecía el imperio egipcio. Luego encontramos que Moisés se fue, estuvo por allá en Madián, entre gentiles que eran familia de Abraham. Y luego encontramos que en su segunda venida a Egipto, Dios lo usó. Dios vino velado en carne humana en Moisés y produjo los juicios divinos sobre el imperio egipcio, que son tipo y figura de la gran tribulación donde vendrán esos juicios, y liberó al pueblo hebreo y los llevó camino a la tierra prometida. Y ahora en Apocalipsis capítulo 11 encontramos nuevamente el ministerio de Moisés y también el ministerio de Elías para enfrentarse al imperio de la bestia, representado en los pies de hierro y de barro cocido. La última fase o etapa del reino de los gentiles es la misma cuarta etapa del imperio romano. Lo único es que el imperio romano fue dividido en 2 fases o 2 partes. La primera parte, las piernas de hierro, en el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo de la primera venida de Cristo, y la segunda parte en el fin del tiempo, en los pies de hierro y de barro cocido, en el tiempo de la segunda venida de Cristo, para lo cual el Señor Jesucristo tiene una manifestación grande prometida para enfrentarse a ese otro jinete que viene en un caballo amarillo y que tiene por nombre muerte, y el infierno le sigue. Ese que viene en un caballo amarillo es el anticristo, el hombre de pecado, el cual acepta la proposición que Jesucristo le rechazó al diablo, y le acepta esa oferta para convertirse en el rey, en el último rey
o último emperador del reino de los gentiles, en el último imperio del reino de los gentiles, que es el mismo imperio romano restaurado o reavivado en el fin del tiempo. Ahora, por otro lado, viene Jesucristo en el quinto caballo del Apocalipsis, el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Recuerden que un caballo representa un poder. Y el diablo viene sobre su caballo amarillo de dogmas, credos y tradiciones de los hombres. Y Jesucristo viene sobre el caballo blanco de la palabra pura. Dijo el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil en el libro de los sellos en español, página 256. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra encarnada en un hombre, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso será Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 19. Eso será Jesucristo en un caballo blanco, en el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Viene cabalgando sobre la palabra pura, viene cabalgando sobre la palabra correspondiente para este tiempo final. Así es que vean ustedes, y dónde y de dónde aparecerá Jesucristo manifestado en ese caballo blanco, blanco como la nieve. Aquí el séptimo mensajero, viviendo en el fin del tiempo, él pudo ver esta promesa más de cerca, porque vean ustedes, cuando Dios promete algo a través de un mensajero, de un profeta, si faltan muchos miles de años, Él lo está viendo a larga distancia. Luego, Él dice todo lo que Dios le muestra y la palabra que Dios coloca en su boca. Pero luego, más adelante viene otro profeta mensajero y Dios le muestra acerca del mismo tema y está más cerca de su cumplimiento. Por lo tanto, puede ver un poquito más ampliamente todo lo que Dios le está mostrando. Por lo tanto, puede dar más detalles acerca de esa promesa. Por esa causa, encontramos que Dios, a través de sus diferentes profetas, ha hablado de un mismo tema. Y uno dice tal cosa, y viene el otro y trae más luz acerca de ese mismo tema. Y hay que juntar lo que dijo este con lo que dijo este otro, y así ir juntando todo lo que todos los profetas han dicho. Y luego, cuando se cumple todo eso que fue dicho por los profetas, se ha convertido en una realidad. Viene a ser carne, manifestado todo eso en carne humana, en la persona señalada por Dios. Y ahí está todo lo que los profetas dijeron, manifestado en un hombre para ese tiempo. Y cuando eso se convierte en realidad, los que reciben la revelación divina de la materialización de esas promesas para ese tiempo, reciben la bendición grande de ver y escuchar
lo que desearon ver y escuchar todos esos profetas que hablaron acerca de ese tema. Y los que lo ven cumplido reciben las bendiciones que Dios tiene en la promesa realizada para ese tiempo. Ahora, vean ustedes, en el Antiguo Testamento, muchos profetas del Antiguo Testamento lo vieron. Por ejemplo, el profeta Isaías lo vio como el sol. Por eso dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora, la luz del día llega en la mañana y luego alumbra todo ese día. El profeta Malaquías también lo vio cuando dijo en el capítulo 4 y verso 2: mas a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Ahora ven ustedes, Malaquías lo vio como fue visto en Apocalipsis capítulo 10, con su rostro como el sol, y como fue visto en el monte de la transfiguración, con su rostro como el sol. Así es que vean ustedes, la segunda venida del Señor sobre el caballo blanco de Apocalipsis fue vista por otros profetas en el Antiguo Testamento y también fue visto en el monte de la transfiguración. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo en que todas estas promesas, todas estas cosas que fueron vistas por los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se tienen que materializar, se tienen que convertir en una realidad para todos nosotros. Esa palabra que fue prometida de la segunda venida de Cristo tiene que ser confirmada a todos los escogidos en este tiempo final. Y al ser confirmada, esa palabra es ser cumplida a los escogidos de Dios. Ahora ven ustedes que Dios siempre hace promesas a través de sus profetas, de sus mensajeros, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Ahora, Él hizo promesas de la venida del Señor, de la venida de este jinete en un caballo blanco. Él las hizo en diferentes edades y diferentes dispensaciones. Encontramos que todas esas promesas fueron dadas en alguna edad y en alguna dispensación, alguna edad perteneciente a alguna dispensación. Muchas fueron dadas en la dispensación de la ley, en las diferentes edades de esa dispensación de la ley, y otras fueron dadas en la dispensación de la gracia, en diferentes edades de la dispensación de la gracia. Cuando San Pablo habló de la segunda venida de Cristo, estaba hablando en la primera edad de la iglesia gentil, en la dispensación de la gracia. Y cuando los apóstoles hablaron acerca de la segunda venida de Cristo, estaban hablando en la dispensación de la gracia. Ellos estaban en esa edad de la piedra angular en donde Jesucristo los llamó. También el Señor Jesucristo habló de la venida del Hijo del Hombre en el fin del siglo. ¿Y dónde Él habló eso? En la edad de la piedra angular en la cual Él estaba, porque ya Él estaba fuera de la séptima edad de la iglesia hebrea. Así es que Él ya estaba en una nueva dispensación y una nueva edad.
Ahora, ¿cuándo se tienen que cumplir estas promesas? En una edad y una dispensación. En la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular. ¿Y por qué tiene que ser en nuestra edad y dispensación? Porque ya las demás edades terminaron y ya Dios terminó su trato con ellos. Ahora, vean ustedes aquí el séptimo mensajero. Dijo, del occidente vendrá uno. Dice, del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos este sendero nuevamente. Él está hablando en el espíritu y virtud de Elías. Él está hablando en el espíritu de Cristo, que es el espíritu que estaba en Elías y que estaba en Moisés. Porque los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento, nos dice la Escritura, y el espíritu de Cristo que estaba en ellos anunció o anunciaba los sufrimientos y también las glorias después de esos sufrimientos, hablando de la venida del Señor, de la primera venida en donde se llevaron a cabo los sufrimientos en la cruz del Calvario y luego las glorias para la segunda venida de Cristo. Ahora vean ustedes, él hablando en el espíritu y virtud de Elías, o sea, en el espíritu de Cristo, dice que del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Ahora, dice, recorreremos este sendero nuevamente. El espíritu de Elías estaba en su cuarta manifestación y recorrer nuevamente está hablando de una quinta manifestación. Porque el espíritu de Elías, el espíritu ministerial de Elías, nuevamente operaría, ministraría la palabra conforme a Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11. Y San Mateo capítulo 24, verso 31. Ahora, vean ustedes, del occidente vendrá uno en un jinete en un caballo blanco. Y al final dice, es una promesa. Es una promesa escritural, bíblica, conforme a Apocalipsis capítulo 19. Ahora, él siendo el precursor de la segunda venida de Cristo, siendo el precursor de este jinete en este caballo blanco, él está viendo de muy cerca esta promesa. Él vio en sus visiones y sus sueños y en todo lo que Dios le habló. Él vio estas cosas. Él vio la venida del Señor, la venida de este jinete en este caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Y él profetizó acerca de la venida de este jinete en este caballo blanco. En el séptimo mensajero estaba Cristo, y por esa causa, así como Cristo se reflejó en tipo y figura en los profetas del Antiguo Testamento, reflejó su primera venida y también su segunda venida, también en los 7 mensajeros de la iglesia gentil, él reflejó su segunda venida. Y en el
más que reflejó su segunda venida fue en el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, conocido y reconocido por nosotros como William Marion Branham. Él fue el Elías que habría de venir en la cuarta manifestación de Elías. Por lo tanto, en él se reflejó más de cerca lo que fue prometido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con relación a la segunda venida del Señor. Por esa causa podemos ver que la vida de nuestro hermano Branham fue la más sobresaliente de todos los mensajeros de Dios del Nuevo y del Antiguo Testamento, con excepción del Señor Jesucristo. Fue una vida llena de eventos sobresalientes, los cuales él mismo en algunas ocasiones no podía comprender hasta que Dios se los daba a conocer. En él se reflejaron las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. En él se reflejaron también las bendiciones que Dios tendría para el fin del tiempo. En él se reflejó la segunda venida de Cristo. En su ministerio se reflejó todo lo que Jesucristo haría en su venida sobre ese caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. En los demás mensajeros del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento también se reflejó Jesucristo. Se reflejó la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo también. Pero en el más que se ha reflejado ha sido en nuestro amado hermano William Marion Branham. Por esa causa, él fue el mensajero más grande de todas las 7 edades de la iglesia gentil. Él fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el más luz que trajo sobre la segunda venida de Cristo fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Y luego, cuando este jinete del occidente, vean ustedes, señala que el jinete viene en ese caballo blanco, ¿de dónde? Del occidente. El jinete del caballo amarillo, que tiene por nombre muerte y el infierno le sigue, no viene del occidente, sino que viene de Europa. Por lo tanto, el velo que utilizará lo colocará allá en Europa. Pero el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 viene en ese caballo blanco, la palabra pura viene del occidente. Por lo tanto, el instrumento que él tenga para manifestarse lo levanta en el occidente. El ángel del Señor Jesucristo, entonces, siendo el instrumento que el Señor Jesucristo tendrá para manifestarse, lo coloca en el occidente y lo levanta en su ministerio en el occidente para Jesucristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, revelarse a través de su ángel mensajero. Y así,
cumplir cada promesa que ha sido hecha por los profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento con relación a la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, verso 11 en adelante. Habrá un encuentro conforme a lo dicho aquí en Apocalipsis capítulo 17, verso 14 en adelante. Dice, hablando de la bestia y de los 10 reyes que le dan su autoridad y poder, dice en el capítulo 17, verso 12 en adelante, verso 11 en adelante, dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Por eso tiene por nombre muerte, y el infierno le sigue. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora vean ustedes, habrá un grupo de reyes y naciones que se unirán a la bestia, le darán su poder y autoridad y formarán así los pies de hierro y de barro cocido. Los 10 dedos de los pies, ahí los tiene, 10 reyes que le darán su poder y autoridad a la bestia. Porque sin esos 10 dedos, una persona sin los 10 dedos de los pies no se puede parar correctamente, se cae, y el reino de los gentiles se caería sin esos 10 reyes, 10 dedos que le dan su poder y autoridad a la bestia. Estarán en pie con la bestia, pero la piedra no cortada de manos herirá a la imagen en los pies. O sea, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 herirá el reino de los gentiles con la espada, la palabra que sale de su boca. Ahora sigue diciendo, estos tienen un mismo propósito, esos 10 reyes, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es el león de la tribu de Judá. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y ellos no lo saben. No saben que el Cordero de Dios ha cambiado de cordero a león. Y como león, Él es Rey de reyes y Señor de señores y el juez de toda la tierra. Por esa causa, el Señor obtendrá la victoria contra el reino de la bestia. Ahora habrá un enfrentamiento de estos dos poderes, representados uno en el jinete que viene sobre el caballo amarillo de Apocalipsis capítulo 6, verso de Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8. Ese poder es el poder del diablo manifestado en la bestia, en el anticristo, el hombre de pecado, que viene en el fin del tiempo y toma los reinos de este mundo, los reinos gentiles, le son entregados lo que le había ofrecido el diablo a Jesús. Como Jesús no lo aceptó,
Ahora encontramos que el anticristo, el falso profeta, lo acepta, recibe los reinos de este mundo. Pero vean ustedes, en el fin del tiempo ya están en su final. En los pies de hierro y de barro cocido. Y hará guerra en contra de Cristo, en contra del que viene en el caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 19. Estos dos poderes se encontrarán aquí en la tierra y obtendrá la victoria el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 19. Así es que nosotros, estando del lado victorioso, no tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué tenerle miedo a una apretura que va a venir, porque en esos días seremos nosotros transformados. En esos días nosotros estaremos en la etapa o fase final en donde Dios tendrá una manifestación grande de su poder aquí en la tierra para cumplir toda promesa que Él ha hecho con relación a la manifestación de su poder, que es la tercera etapa en donde Dios obrará para la novia, los escogidos, porque la tercera etapa será para la novia, los escogidos, también será para la iglesia y también será para los perdidos. Así es que podemos ver que para nosotros, de parte de Dios, vienen grandes bendiciones y nosotros las estamos esperando en la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular. Muchas personas leen la Biblia y ven grandes promesas ahí en la Biblia, pero no entienden, no saben lo que están esperando. Y dicen que están esperando algo y no entienden, no saben lo que están esperando y no saben en qué edad y en qué dispensación colocarse para esperar esas bendiciones. Porque Dios es un Dios bien ordenado. Él no cumple una promesa en una edad y en una dispensación que no sea la edad y dispensación que Él ha escogido para cumplir esa promesa. Y algunas personas quieren colocarse en cualquier edad y pedirle a Dios que les dé el cumplimiento de esa promesa. Y les pasa como le pasó al pueblo hebreo, que se quedaron en la dispensación de la ley y se quedaron en la séptima edad de la iglesia hebrea y estaban esperando al Mesías, vino y no lo recibieron. ¿Por qué? Porque estaban colocados en una edad y dispensación equivocada. Tenían que moverse a la edad de la piedra angular, a la edad de la venida de Cristo y estar en la dispensación de la gracia que estaba comenzando desde el momento que Juan bautizó a Jesús. Vean ustedes, nadie puede ver, entender lo que Dios hace, lo que Dios cumple conforme a sus promesas, a menos que no se coloque en la edad y dispensación donde Dios cumple esa promesa. Ahora, nosotros al saber eso, podemos decir, nosotros estamos viendo todo lo que Dios está cumpliendo y veremos lo que falta por ser cumplido, porque nosotros estamos en la edad correcta, la edad de la piedra angular que tiene todas esas promesas, y estamos en la dispensación correcta, en la dispensación del reino, la edad y dispensación que vería
a este jinete venir del occidente sobre un caballo blanco como la nieve. Esta es la edad y dispensación del último recorrido del Señor Jesucristo sobre el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Todo esto en el fin del tiempo Él lo cumple. Ahora la forma de Él cumplir estas promesas es lo que hace y hará tropezar a algunas personas, pero a otros esa misma forma en que Él cumple estas promesas es lo que les abrirá los ojos a los escogidos de Dios. Vean ustedes, fue dicho por el mismo séptimo mensajero: cuando nuestro Señor venga por su novia, por su esposa gentil, dice, abrirá los ojos a unos y cegará a otros. Cegará a los que no estén en esa edad correspondiente. Por esa causa el Señor Jesucristo en su primera venida, vean ustedes, cegó a unos y le abrió los ojos a otros. Le abrió los ojos a sus discípulos, los cuales fueron colocados en la edad de la primera venida de Cristo, la edad de la piedra angular. Y cegó a los que se quedaron en la dispensación de la ley, en la edad en la séptima edad de la iglesia hebrea. Y aún muchos de los seguidores de Juan también fueron cegados bastante, porque no se movieron más arriba. Ahora, al estar ciegos, Jesús les dijo: vosotros sois ciegos, guías de ciegos, ciegos para ver el cumplimiento de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios. Así es que no era que el Señor Jesucristo quería decirles ciegos a ellos, era que estaban ciegos espiritualmente para ver, para entender lo que estaba ocurriendo conforme a las promesas de Dios para ese tiempo. Ahora Jesús les dijo: si ustedes no pueden creer en mí, porque lo veían un hombre sencillo, un carpintero de Nazaret, y decían ellos: ¿y de dónde tiene él esta enseñanza, esta doctrina, sin haber estudiado? Pues no podían creer en él por la sencillez, la simplicidad de este hombre, y ellos estaban esperando al Mesías, un hombre grande, un hombre importante, y cuando viene es un hombre sencillo. Jesús les dijo: si ustedes no pueden creer en mí, ustedes crean a las obras, o sea, las cosas que él estaba haciendo daban testimonio de quién él era. ¿Y qué eran las cosas que él estaba haciendo? Él estaba cumpliendo las cosas que Dios había prometido para la primera venida de Cristo. Y si ellos miraban que lo que los profetas habían dicho que haría el Mesías en su primera venida estaba cumpliéndose en Jesús, entonces ellos no estaban llamados a tropezar en la persona de Jesús, porque era un hombre sencillo y porque compartía con los samaritanos, con los cobradores de impuestos, con todas las personas, y les daba la palabra. Pero ellos decían: no, si este hombre es un comilón y un bebedor de vino y amigo de publicanos y de rameras. Vean ustedes, se pusieron a hablar mal en contra de él, se pusieron a buscarle faltas al hombre,
en el cual se estaba cumpliendo la primera venida del Mesías. Y un profeta no puede ser juzgado, porque él es la palabra de Dios prometida para ese tiempo en que él viene. Y en ese profeta se cumple todo lo que Dios ha prometido para ese tiempo. Por lo tanto, bajo el ministerio de ese profeta mensajero, se cumple la obra que Dios prometió llevar a cabo en ese tiempo. Y los que pueden ver que no es un hombre, sino que es Dios a través de ese hombre, entonces pueden ver la obra de Dios prometida para ese tiempo siendo realizada por Dios a través de ese hombre. Es Dios, Jesucristo, la palabra, la columna de fuego. Y donde quiera que esté la palabra, la columna de fuego, estará velada en carne humana. Los mensajeros de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no han sido otra cosa sino los velos de carne donde ha estado velada la palabra prometida de Dios para esa edad o esa dispensación. Ha sido Jesucristo velado en cada etapa, en cada edad y en cada dispensación. Y nosotros estamos llamados, como todos los creyentes en todas las edades y dispensaciones, a mirar a través del velo. O sea, mirar más allá del velo. Mirar y pasar el velo y ver que detrás del velo que estaba allá en el templo, detrás de aquel velo, al mirar hacia adentro, hacia el lugar santísimo, se veía la chequina, la columna de fuego sobre el arca del pacto. El velo fue roto en la crucifixión del Señor y se podía mirar hacia adentro. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que detrás del velo de carne estaba la columna de fuego sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, y que allí, detrás del velo, estaba Dios, estaba la palabra en el arca del pacto. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar y ver en cada velo de carne que Dios ha usado, que ha sido Jesucristo en espíritu, la columna de fuego, a través de ese hombre revelándose. Se veló en ese hombre y luego se reveló a través de ese hombre y le habló al pueblo su mensaje correspondiente para ese tiempo y realizó la obra correspondiente para ese tiempo. Así fue en el pasado, en el Antiguo y en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento, y así es hoy en nuestro tiempo. Es Jesucristo la columna de fuego velada, la columna de fuego en el ángel del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas a todos los hijos de Dios, dando testimonio de estas cosas para todas las iglesias, tanto las iglesias o congregaciones que existen en esta tierra, como también para las 7 iglesias o edades, los cuales están en el paraíso, descansando porque ya partieron, porque todos los muertos escucharían la voz del Hijo de Dios, de Jesucristo, de la columna de fuego, y luego que dice, se levantarán, resucitarán. Ellos están escuchando en esta mañana este mensaje
como también han estado escuchando todos los mensajes que hemos estado dándole al pueblo, porque no es un mensaje humano, es un mensaje de parte de Jesucristo, la columna de fuego, para todos los hijos de Dios en el recorrido final del Señor Jesucristo sobre el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Es Jesucristo en un caballo blanco. Jesucristo en un caballo blanco en el occidente, en la América Latina y el Caribe, recorriendo el sendero ministerial de Elías y también de Moisés, recorriendo el sendero ministerial prometido para el fin del tiempo. Es Jesucristo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el yo soy del Antiguo Testamento, que le apareció a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Moisés le preguntó por su nombre, le dijo: yo soy el que soy. Y le dirás al pueblo: yo soy, me ha enviado a vosotros. Así es que el yo soy del Antiguo Testamento es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese mismo yo soy se hizo carne en la persona de Jesucristo y vivió entre los seres humanos en medio del pueblo hebreo como un hombre sencillo. Y él decía: el Padre y yo una cosa somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Dios, el Padre, estaba velado en carne humana en la persona de Jesucristo. Y luego que murió, resucitó y ascendió al cielo, descendió el día de Pentecostés en forma de columna de fuego y se manifestó sobre 120. Y luego, más adelante, le apareció a Saulo de Tarso en el camino en forma de luz, una luz más fuerte que el sol. Esa columna de fuego resplandeciendo más fuerte que el sol. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo, sabiendo que aquel era Dios, el yo soy del Antiguo Testamento que le apareció a Abraham y a Moisés, le pregunta: Señor, ¿qué es Elohim? Elohim, o sea, Señor, ¿quién eres? Quizás Moisés pensaba: me va a decir, yo soy el que soy, como le dijo a Moisés. Pero aquí le dijo: yo soy Jesús. No le dijo: yo soy el que soy, sino: yo soy Jesús. Y así Jesucristo, en forma de columna de fuego, Jesucristo en espíritu, ha estado visitando a sus hijos entre los gentiles y tomando de entre los gentiles un pueblo para su nombre, hasta llegar de Asia Menor, pasando por Europa y luego pasando a Norteamérica, y de Norteamérica Jesucristo, el Espíritu Santo, la columna de fuego, ha volado a la América Latina y el Caribe en su último recorrido, donde Él recorre esta senda una vez más, este camino una vez más, sobre el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Recorre este camino una vez más
en la palabra pura de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es Jesucristo con nosotros en la América Latina y el Caribe como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Y si no pueden creer porque tropiezan en el ángel del Señor Jesucristo, que crean entonces a las obras que están siendo llevadas a cabo en este tiempo final, y las comparan con lo que ha sido prometido, y verán que gradualmente se ha ido cumpliendo lo que fue prometido para el fin del tiempo, para el recorrido del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Vean ustedes este misterio del jinete del caballo blanco y de dónde surgiría. Estaba oculto, pero el séptimo mensajero dijo que vendría del occidente, y nosotros estamos viviendo en el occidente, en la tierra de América, América Latina y el Caribe. Así es que podemos darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en este tiempo. El pueblo hebreo también está esperando a este jinete sobre el caballo blanco. Y una cosa muy llamativa para toda persona es que en el pueblo hebreo están anunciando que ya tiene que estar sobre la tierra y que tiene que ser un occidental. Están esperando que sea un occidental. Ahora, muchos allá creen así. No quiere decir que todos crean en esa forma, pero muchos creen en esa forma. Y conforme a la promesa, del occidente vendrá uno en un caballo blanco. Eso, siendo una promesa, señala que el jinete que viene en el caballo blanco de Apocalipsis 19 viene del occidente. Por esa causa también los 7 ángeles que le aparecieron al séptimo ángel mensajero y lo subieron a donde ellos estaban, dice él que uno de los ángeles era muy sobresaliente para él y que era más significativo que los demás mensajeros que los demás ángeles, porque allí estaban los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, uno de ellos siendo nuestro hermano Branham. Y contando todos los que habían allí, contando a nuestro hermano Branham, habían 8 ángeles. Ahora uno de ellos era muy sobresaliente, dice él. Dice que este ángel venía del occidente mirando al oriente. El ángel que viene del occidente y mira hacia el oriente no es otro sino el ángel mensajero para el pueblo hebreo, y por esa causa tiene que tener su mirada puesta en el este, que es el oriente, porque él tiene que llevarle el mensaje a ellos. Pero vean ustedes, viene del occidente volando y mirando para el oriente, el este, la tierra de Israel. Ahora dice, este era el ángel
que tenía el séptimo sello. El ángel que tenía el séptimo sello, y el séptimo sello es Cristo. Es el ángel a través del cual Jesucristo cumple su promesa para el fin del tiempo y se revela a sus escogidos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y luego se va a revelar al pueblo hebreo con el sello del Dios vivo para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos. Ahora quizás a algunos les gustaría ver cumplido ya eso con el pueblo hebreo, pero mejor es que todavía no lo veamos. ¿Por qué? Porque si estuviéramos viendo eso ya cumplido y nosotros todavía sin estar transformados, cuando eso pase al pueblo hebreo, ya Dios deja de tratar con el pueblo gentil. Así es que lo que yo deseo ver primero es la transformación de cada uno de nosotros y la resurrección de los muertos en Cristo. Y después trabajaremos y haremos todo lo que haya que hacer para que Jesucristo sobre ese caballo blanco se torne al pueblo hebreo, porque lo están esperando. Así es que le podemos dar gracias al Señor Jesucristo por su presencia en medio nuestro, su presencia en medio de los latinoamericanos y caribeños, así como Él estuvo entre los de Asia Menor en la primera edad, y luego en 5 edades en Europa, y luego en la séptima edad en Norteamérica. Ahora, en la edad de la piedra angular, Él está entre nosotros, en medio de los latinoamericanos y caribeños, sobre un caballo blanco. El caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 19. Es el Señor Jesucristo en un caballo blanco. Vean ustedes lo sencillo que es todo, pero vean ustedes, se requiere la edad correcta para el cumplimiento de esa promesa, y se requiere la dispensación correcta para el cumplimiento de esa promesa, y se requiere el pueblo correcto, los escogidos del fin del tiempo, para ver el cumplimiento de esa promesa. Yo estoy viendo al Señor Jesucristo en un caballo blanco, en el caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 19, recorriendo el camino o los caminos latinoamericanos y caribeños, llamando y juntando a todos los escogidos que viven en esta tierra en el fin del siglo. El Señor Jesucristo en un caballo blanco. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y nos ayude a todos a estar brazo a brazo con el ministerio del Señor Jesucristo sobre ese caballo blanco. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros también estamos sobre caballos blancos, porque somos el ejército del Señor Jesucristo que está en esta tierra. Los demás están en el paraíso y nosotros vamos cabalgando sobre caballos blancos, vamos cabalgando sobre la palabra pura de nuestra edad, de la edad de la piedra angular. Vamos cabalgando sobre el mensaje del evangelio del reino. Así es que
no solamente hemos visto en esta mañana al Señor Jesucristo en un caballo blanco cabalgando, sino que también nos hemos visto a nosotros cabalgando sobre un caballo blanco también, como dice Apocalipsis capítulo 19, porque un caballo es un poder y vamos cabalgando sobre el poder de la palabra pura de Dios, de la palabra hablada de Dios para este tiempo final. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así es que estamos viendo al Señor Jesucristo sobre un caballo blanco con su ejército celestial, con los escogidos en caballos blancos también. El Señor Jesucristo en un caballo blanco. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y hacia adelante cabalgando y llevando a cabo la obra que corresponde para este tiempo final. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Ya en la tarde estaremos nuevamente aquí a las 5 de la tarde. Ya será el último mensaje que les predique aquí en Calley. Estando aquí en Calley, pues ya durante la semana estaré viajando en este recorrido por toda Sudamérica. Así es que les pido a ustedes que oren por mí para que Dios me dé en cada ocasión el mensaje que debo predicar y me use conforme a su voluntad, conforme a su programa para este tiempo y también me cuide de todo peligro y que sus bendiciones sean derramadas en este recorrido en todos los lugares por donde he de ir y que también a través de la línea telefónica sus bendiciones sean enviadas a todos los hijos de Dios que a través de la línea telefónica estarán escuchando todos los domingos estas conferencias. Así es que estaré siempre los domingos con ustedes a través de la línea telefónica en la mañana y en algunas ocasiones también quizás en la tarde y quizás en algunas ocasiones también los viernes. Todo depende lo que Dios me dé y el lugar donde me encuentre, si hay facilidades para esas transmisiones telefónicas. Yo quisiera que este fuera el último viaje mío a toda la América Latina y el Caribe, y que el próximo fuera en el cuerpo eterno. Así es que el que yo desee esto, que sea mi último viaje a la América Latina, no es motivo para ponerse uno triste, es motivo para uno ponerse alegre, porque mi deseo es que pronto Él transforme mi cuerpo y estando en el nuevo cuerpo, entonces no habrá limitaciones en cuanto a lo que pueda ser hecho para ese tiempo. Así es que mi deseo siempre ha sido que pronto Él transforme mi cuerpo y también que transforme el de cada uno de ustedes. Ahora, mi deseo es que transforme
a todos los escogidos de la edad de la piedra angular. Y alguno podrá decir o pensar que soy o somos muy egoístas, pero no es que somos egoístas, ni yo soy egoísta. Es que la única edad que tiene la promesa de ser transformada es la edad de la piedra angular. Por esa causa hemos estado llamando a toda la gente para que suban a la edad de la piedra angular, para que reciban esas bendiciones de Dios. No es que queremos que Dios los deje fuera, sino queremos que entren a esa edad para que no queden fuera como quedaron fuera las vírgenes fatuas. Las vírgenes fatuas quedaron fuera porque ellas no estaban preparadas y cuando vinieron a tocar a la puerta ya era muy tarde. Por esa causa el mensaje ha salido por toda la América Latina y el Caribe y también por Norteamérica, en el Canadá también, ahora está por Suecia y no sabemos cuántos lugares más se recorra antes de la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. Pero una cosa sí sabemos, que recogerá a los escogidos, no importa dónde ellos se encuentren. Hay latinoamericanos en todas las naciones. Hay latinoamericanos en Europa, en toda Europa. Hay latinoamericanos en Norteamérica, hay latinoamericanos en el Canadá, hay latinoamericanos en todos los lugares y caribeños. Así es que a donde estén los escogidos, ahí llegará el mensaje. Ahora la mayoría está en la América Latina y el Caribe. Así es que esperamos que la obra del Señor Jesucristo sobre el caballo blanco de Apocalipsis, que nos prepara para nuestra transformación, pronto quede completada y así se materialice la promesa de la transformación de nuestro cuerpo, lo cual esperamos, anhelamos y clamamos a Dios, como dice San Pablo a los romanos, que la creación gime a una por la libertad gloriosa de los hijos de Dios, por la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros también clamamos, gemimos con gemidos indecibles por esa manifestación, o sea, por la transformación de nuestros cuerpos para estar adoptados como hijos e hijas del Dios Altísimo. Eso es para cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor Jesucristo en el caballo blanco nos ha estado revelando a nosotros. Así es que esperamos que en esta tarde también Dios nos dé su palabra. Oren por mí, todavía no sé qué he de decir en la tarde, pero una cosa yo sí sé, que tiene que ser la palabra de Dios para nuestra edad y nuestra dispensación. Oren para que Él me dé el tema y todo lo que va con ese tema. Todavía no lo tengo y deseo que Él me lo entregue a mí para yo entregarlo a ustedes. Y también, como les dije, oren mucho por este viaje para que la gloria de Dios sea manifestada. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, Dios nos guarde y hasta la tarde, Dios mediante. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte
en esta tarde. Adelante, Miguel, y Dios nos continúe bendiciendo a todos.